la final acá tenemos vapor saturado. Vapor saturado a 16 bares va a llegar hasta 1 bar. Entonces, el vapor saturado a 16 bares. Entonces, la entalpía de entrada la busco para vapor saturado a 16 bares. Entonces, busco en la tabla A17 el H sub G, que es el vapor, y el B sub G. 275 kilojoule sobre kilogramo la entalpía. Y el volumen del 0,0120. 0,0120 metros cúbicos sobre kilogramo. Y temperatura que es igual de entrada es igual a 50 y 7,92 grados. Entonces, lo que sabemos es que la entalpía a la salida es igual a la entalpía de entrada y es igual a 275,33 kilojoules sobre kilogramo. Bien, entonces vamos a llegar a la presión de 1 bar. Entonces, con 1 bar y con la entalpía busco con la presión de salida, que es 1 bar, y la entalpía busco los demás datos de la tabla. ¿En qué tabla tendré que calcularlo? Vapor sobrecalentado. Y a este a 2. Acá vamos a tener
igual a 0,0. Y el final 0,23. Quiere decir que tenemos la transformación inicial y el punto. Quiere decir que hay una disminución de presión y el líquido se enfría. El vapor estaba como saturado y pasa un vapor sobrecalentado más frío. A ver. Descomprime. Entonces, en este sistema, en este equipo, la entalpía al inicio igual a al fin. Pero no podemos decir que hay un proceso entálpico, porque es un proceso donde la entalpía es siempre la misma. Acá es la misma, al principio y al final, no durante. Bueno, entonces ahora vamos a ver el problema 3. Claro, lo que pasa es que había hecho un proceso, en realidad no es un proceso integral, o es la misma entalpía al principio y al final. No vamos a poner procesos entálpicos porque se presta a esa interpretación, que la entalpía es la misma en todo el proceso. Y en realidad, en la parte de, cuando nosotros analizamos el sistema, en el interior, en el transcurso del desarrollo, no es diferente, sino al principio y al final. ¿Está bien? Por eso no se dibuja, por eso lo había dicho así, bueno, hablábamos con el ingeniero que se podía interpretar que la entalpía era la misma en todo el proceso, no en el proceso, ni al inicio al final. No hay transformación o aceleración. Claro. Ponemos la transformación ponen ideal, o sea, no es ideal. Eso sí. La transformación ponen no es ideal. Entonces fíjense, revisen, porque no voy a hacer que después les toque justo en el parcial un proceso de esto. Cuando ponen transformación ponen que no es ideal. No es ideal. ¿Está bien? Y la entalpía cuando igual al principio y al final. No pongan procesos isentálpicos, ¿está bien? Sino que no es el proceso. Por eso se puede interpretar que en todo el transcurso de ese cambio, la entalpía es la misma. No, la entalpía es la misma al principio y al final. Bueno, entonces ahora vamos a ver el problema 3. ¿Puede hacer este? No. Bueno, ¿qué me dice el problema 3? No, a ver.
eso hace que con la voluta, que es lo que se llama el recinto de afuera, aumente la presión y pueda ascender. Entonces ingresa por el centro y sale de forma, ¿no es cierto?, tangencial. Bueno, entonces, ¿qué me dicen? Esta altura que es igual a 70 metros. 700. ¿Qué otro dato tengo? Acá está la toma. ¿Qué más? Puede estar más abajo. Bien, la densidad anoté. Los centímetros son del suelo. Ah, del suelo. Ah, está bien. El nivel del suelo. Ahora es que la bomba en realidad es el bien. ¿Qué más dice? Tiene una densidad de 0,85, se encuentra frente a la presión manométrica, que es que la presión del aceite va a ser igual a 5 bares. Manométrica, manométrica, ¿cómo no? La presión del aceite va a ser igual a 5 bares. ¿Qué más dice? El aceite se bombea a través de un conducto, quiere decir que tengo diámetro de entrada igual a 6 centímetros. Y un diámetro de salida igual a 15 centímetros. La presión atmosférica. Entonces, ¿qué me pide? El flujo volumétrico del aceite es igual a la masa, al área por la velocidad. El flujo volumétrico es 18 metros cúbicos por hora. Y la gravedad local es igual a 9. Es un proceso adiabático. Bien, entonces, me piden calcular A, la velocidad de entrada y la velocidad de salida del aceite. Estos son B, la potencia de la bomba, en kilowatts. Y el costo sería el costo en peso de funcionamiento de la turbina. Cada kilo vale 140 pesos el kilo. Bueno, muy bien. Entonces primero vamos a sistema límite de transformación. Entonces, acá vamos a tener en cuenta el sistema que sería el aceite. ¿Es abierto o volumen
La sustancia que es un aceite, un líquido. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a ser igual al área de entrada por la velocidad de entrada sobre el volumen específico de entrada por el área de salida, por la velocidad de salida sobre el volumen de salida. Si es un líquido, normalmente, ¿qué pasa con el volumen específico? Por la densidad. Es la misma. Los líquidos son incompresibles, quiere decir que esto sería lo mismo. Por lo tanto, el flujo volumétrico es el área, en este caso, en el caso de líquidos que son incompresibles, el flujo volumétrico de entrada es el mismo que el flujo volumétrico de salida. Solo en este caso, cuando ustedes tienen vapores o gases, no necesariamente se cumple porque los volúmenes específicos son diferentes. Lo hemos visto en los dos ejercicios anteriores. La entrada y la salida, los volúmenes específicos son diferentes. Cuando es líquido, sí, entonces el flujo volumétrico que yo lo tengo es 18 metros cúbicos por hora por segundo. Por hora va a ser igual al área, me piden el área a la velocidad del retorno, ¿no? De entrada por la velocidad de entrada. Entonces, el área que me dan el diámetro. Entonces, ¿lo puedo calcular? Sí. La velocidad de entrada va a ser igual al flujo volumétrico sobre el área pi o el diámetro de entrada al cuadrado sobre el cuadrado. Calculen entonces la velocidad de entrada y la velocidad de salida. ¿Cuánto les dio? La velocidad de entrada. Sí, pero hay que pasar a metros por segundo. Ajá, está bien. 6.366 No, eso está metros metro por por hora. segundo. Está metro por hora. Lo pasamos a segundo. De entrada igual a 1,678 metros sobre segundo. Y la velocidad de salida como es el área mayor, ¿no es cierto? El área de salida es mayor. Entonces,
la misma fórmula, porque la masa que entra igual con el tiempo es lo mismo. Por ser un líquido incompresible, el flujo volumétrico es el mismo, entonces lo único que va a variar es el área de salida y la velocidad de salida. Calcula. Ahora vamos a hacer esto. Entonces ahora vamos a calcular la potencia necesaria para realizar esa transformación, es decir, llevar el fluido de un lugar a otro. Entonces aplicamos el primer principio. Bueno, entonces ahora analizamos nuestro análisis de la ecuación. ¿Qué parámetros vamos a utilizar y cuáles? ¿Es adiabático o no? Sí. Por lo tanto, y después los demás, ¿qué podemos eliminar? ¿El trabajo hay trabajo? Sí, el trabajo de la bomba. Flujo hay, la variación de la entalpía va a haber, energía cinética varía y energía potencial también. Así que en este caso no la podemos despreciar, porque es el objetivo justamente, levantar el fluido de un lugar a otro. Bien, entonces ahora tenemos que calcular el trabajo. La masa la podemos calcular. Vamos a analizar la variación de la entalpía. La variación de la entalpía nosotros habíamos dicho que la podíamos calcular para un compuesto, para una sustancia real, como la podíamos sacar a partir de la tabla. Y cuando es ideal, U más P por con la fórmula CP diferencial T. Ahora, en este caso, que es un líquido y que es real, que hicimos el análisis cuando lo hicimos en la teoría, ponemos la definición de la entalpía. La energía interna más, ¿qué más era? P de entrada por B de entrada. Entonces vamos a poner salida primero, porque el delta va a ser salida menos entrada. Menos U de entrada más B de entrada por B de entrada. ¿Está bien? Entonces ahora acá vamos a analizar cuál de estas expresiones, estas propiedades tienen valor o no en este caso. Para el caso de los líquidos, cuando T prácticamente no varía, la variación de la energía interna es muy pequeña, así que puede considerarse T. ¿Y qué pasaba con el volumen específico? Es el mismo. Quiere decir que en este caso, que un líquido incompresible y que T varía poco, podemos decir que delta H va a ser delta P por el volumen específico. Es igual a delta P sobre ρ. Es el término que estaba para flujo de cañería, que es lo que vimos en la teoría. Esa es la variación de la entalpía, que va a ser la variación de la presión